Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de comprobar si la conducta de Jesús en los evangelios sinópticos se corresponde con un israelita o con un romano. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo mencionar tres hechos históricos que sirven de base a la serie. Primero, que los israelitas desde el siglo I hasta nuestros días rechazaron a Jesús como su Mesías. Primero, porque Jesús nunca fue nombrado rey de Israel, ni por las autoridades judías ni por el Imperio Romano. Segundo, porque Jesús fracasó como Mesías al no liberar a su pueblo del yugo romano. Y una tercera razón es que Jesús ataca e infringe la ley mosaica y condena el accionar del régimen religioso, una actitud recurrente en los evangelios sinópticos. Segundo, que Jesús no escribió nada sobre sí mismo, y quienes lo hicieron en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento usaron su nombre para dar vida a un personaje puramente literario, con el fin de crear una narrativa de acuerdo con la ideología de sus mandantes. Y tercero, que el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, y en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se culpa a los israelitas de haber cometido deicidio, el delito de haber asesinado al Hijo de Dios. Además, se demuestra a través de alegorías y profecías fraudadas que la destrucción del templo y de Jerusalén fue un castigo divino, un juicio ejecutado por el Dios Yahvé en contra de su propio pueblo. Mediante tales argumentos teológicos, el Imperio Romano se lavó las manos, porque al presentarse como un instrumento de la ira divina, se declaró inocente de todos sus actos. Muy bien, dicho esto, el título de este estudio es Jesús manda a amar al enemigo. El texto eje alrededor del cual gira el análisis es Mateo capítulo 5, versículo 43. Voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice Jesús, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Este texto es parte de la sección conocida como el Sermón del Monte, que recopila una serie de enseñanzas atribuidas a Jesús de Galilea, y que el autor del Evangelio las presenta en un escenario diseñado artificialmente, con la intención de convencer a sus lectores de que Jesús es el Mesías de Israel, otorgándole tres cualidades para confirmar dicho título. Una, que Jesús tenía un elevado poder de convocatoria al reunir a una gran multitud para que le escuchara. Otra, que Jesús poseía una increíble capacidad de oratoria, un verdadero pico de oro que cautivaba la atención de la muchedumbre. Tres, que Jesús tenía una doctrina persuasiva y que su enseñanza asombraba a la gente porque supuestamente lo hacía con la autoridad divina y no como los fariseos. De más está decir, pero debo hacerlo, que el marco del relato fue fabricado especialmente para encajar el discurso del Galileo, porque en la época de Jesús, con la ocupación romana, era imposible congregar a una multitud para escuchar a un campesino que en su discurso cuestiona la ley de Moisés, pregona su ideología religiosa y critica al clan sacerdotal que gobierna Judea. Además, en ese periodo, según el historiador Flavio Josefo, había revueltas con frecuencia, razón suficiente como para evitar aglomeraciones que no fueran motivadas por las fiestas religiosas en el templo de Jerusalén. Hecha esta aclaración, retomo el texto de referencia de Mateo 5:43, donde Jesús decía, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. La afirmación de Jesús tiene dos partes. La primera, amarás a tu prójimo, está prevista en la ley de Moisés. Y la segunda, odiarás a tu enemigo, proviene de la expresión popular siguiente, no tienes por qué amar a tu enemigo. Lucas capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahvé. El libro de Levítico es el manual de los sacerdotes levitas,
Es una especie de descripción de funciones y normas de procedimiento del ejercicio del sacerdocio en los rituales del templo. El contenido es atribuido al Dios Yahvé para certificar las reglas religiosas y para legitimar la autoridad de los administradores del templo. La élite sacerdotal es la clase dominante y el pueblo en general es la clase dominada. Siendo así, en esta ley en particular, firmada por el Dios Yahvé, a los integrantes de su reino de sacerdotes o clase dominante, les prohíbe guardar rencor y vengarse del pueblo, la clase dominada. Tienen por obligación legal amar a su prójimo como a sí mismos. Esto es muy importante entender porque el prójimo es el ciudadano del pueblo de Israel y Judea y no el extranjero. Son los hijos de tu pueblo y no los hijos de otro pueblo. Y es aquí donde se encaja el refrán judío de la época, de que no tienes por qué amar a tu enemigo, ya que el Dios Yahvé no establece en su ley. En ese contexto de normas e ideas, Jesús determina en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45 lo siguiente. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Jesús con este mandato patea la mesa del Dios Yahvé y voltea la tortilla religiosa de los judaítas. La orden es una afrenta irónica al clan sacerdotal, a su Dios y a sus leyes, porque el único y mayor enemigo del momento es el Imperio Romano. Note la exageración de la burla en que Jesús ordena amar a sus enemigos, las legiones romanas, y además rogar por quienes les persiguen, los soldados romanos apostados en Judea y Galilea. Este Jesús, sin duda, es un personaje romano travestido de judío en la Biblia cristiana. Pero Jesús no para por ahí, sigue provocando a los judíos, alterando su ley, ignorando la autoridad de su Dios y pisoteando la creencia religiosa del régimen sacerdotal. A su mandato de amar y rogar por sus enemigos romanos, Jesús completa su burla dando a los israelitas un propósito, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. En un segundo paso, Jesús explica y justifica su mandamiento insultante e irritante. Mateo 5, 46 y 47 dice así: porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? La lógica empleada por el Galileo se basa en la esencia de toda religión, que consiste en la manipulación de la deidad para beneficio personal. Así, el devoto le presenta a su Dios una ofrenda esperando que le conceda su petición, o hace lo que le agrada a su Dios para que le recompense con sus favores. Por tanto, la relación de los judíos con su Dios es de conveniencia, una relación basada en el trueque, en que los sacerdotes le dan a Yahvé lo que le gusta y Yahvé le otorgan al régimen religioso lo que desee. Basado en esa idea supersticiosa, Jesús pone a la élite sacerdotal contra la pared, que si solo aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Y luego añade, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Refiriéndose a los judíos recaudadores de impuestos para el Imperio Romano, hombres odiados por la élite sacerdotal por no participar en ese trabajo rentable. Además, Jesús sabía que a los escribas y fariseos les encantaba los primeros asientos en banquetes y sinagogas, que sean saludados en las plazas, que toquen trompetas cuando dan limosna y que sean reconocidos como maestro. En pocas palabras, que sean amados por el pueblo. Sin embargo, a ese pueblo que les mantiene con sus recursos entregados al templo, a ese pueblo no le aman. El sacerdote solo amaba a otro sacerdote y no al pueblo, aunque el clan religioso se enriquecía a costa del pueblo.
En síntesis, los creadores y maestros de la ley no amaban a su prójimo, infringiendo de esa manera el mandato de su Dios. Ante ese delito notorio, Jesús les dice, ¿y si no saludan más que a sus hermanos, qué hacen de particular? ¿No hacen lo mismo los gentiles? En otras palabras, no hay nada nuevo en su religión, porque actúan del mismo modo que los gentiles, a quienes critican ardientemente. Tal es la costumbre religiosa judía, llena de contradicción e hipocresía. Por esa actitud absurda de los escribas y fariseos, Jesús termina su provocador mandato con la orden que está en Mateo capítulo 5, versículo 48. Les dice, ustedes pues sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Esta es otra ironía del autor de Mateo, quien pone en los labios de Jesús que el Dios de los judíos es perfecto, sabiendo que es un Dios tan defectuoso como tramposo, creado por los judaítas a la medida de sus intereses. El Dios Yahvé tenía el mismo perfil que los religiosos de Jerusalén, de allí el sarcasmo, sigan siendo como su Padre Celestial. Esta ironía es mucho más evidente en el Evangelio atribuido a Lucas, en el capítulo 6, versículo 35. Allí dice, más bien amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. La orden de Jesús es enfática. Amen a sus enemigos para que sean recompensados, como hijos del Dios El Elión, traducido aquí como Altísimo, para que el lector no perciba la práctica politeísta del pueblo judío. Seguidamente Jesús lanza el escarnio humillante. El Dios Altísimo es bueno con los desagradecidos y los perversos. Los desagradecidos y los perversos son los maestros de la ley, los escribas y fariseos. Tampoco podemos dejar de lado la alusión indirecta al carácter del Dios del reino de los sacerdotes, un Dios malévolo que es bueno con la gente perversa. Muy bien, hemos visto a un Jesús que se mofa del pueblo judío y de sus gobernantes, de su creencia religiosa y de su Dios, y como si fuera poco, les manda amar al enemigo invasor. Estas evidencias, claras e irrefutables, confirman que Jesús es un actor romano. Pasemos ahora a otra circunstancia o a observar otra circunstancia en que Jesús está envolvido. Dice en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 3. Una vez concluidas todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Se encontraba enfermo y a punto de morir un siervo de un centurión, muy querido de éste. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. En Cafarnaúm esperaban a Jesús unos ancianos judíos, gente influyente de su comunidad, enviados por un militar romano de alto rango que se enteró de la fama de curandero del Galileo, para que acudiera a la casa del jefe militar romano con el fin de salvar a su siervo, quien se encontraba muy enfermo, al borde de la muerte. El paciente, según Lucas, era un joven muy querido por el centurión. Sobre la relación entre el centurión romano y su criado muy querido, le dejo en la descripción el interesante artículo del ex sacerdote católico, el profesor doctor Ariel Álvarez Valdés. En Lucas 7, versículos 4 al 5 dice, estos, llegando ante Jesús, le suplicaban insistentemente diciendo, merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Los líderes comunales judíos presionaban a Jesús para que fuera a la casa del centurión romano y sanara a su criado muy querido. Le dicen que el militar merece su visita, ya que demostró su amor por el pueblo judío al costear la construcción de una sinagoga. El militar romano, odiado por sus vasallos, nunca fomentaría su religión y mucho menos financiar la construcción de una sinagoga. Pero como el evangelio es de origen romano,
el centurión es descrito como un hombre piadoso que aprecia al pueblo judío, que respeta la creencia y sus textos sagrados y que arcó con los gastos de edificación de una sinagoga. Por tanto, es una propaganda política favorable al imperio, una teología política romana. Convencido rápidamente de la nobleza y de la generosidad del centurión romano, Jesús se dirige inmediatamente a la casa del militar. Y por el camino, dice en Lucas 7 del 6 al 8, que iba Jesús con ellos, y estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, porque eso ni siquiera me considera, por eso, ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este vete y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Recuerde que los escribas y fariseos hablan muy poco en los evangelios sinópticos, y Jesús no les tiene la más mínima paciencia, tanto que sin que digan nada, se enciende su ira y les critica y condena. Sin embargo, al amigo del militar romano, Lucas le deja que hable libremente, que diga todo lo que quiera, y Jesús le escucha de buena gana, con atención y respeto, sin interrumpir el mensaje del uniformado. La reacción del curandero itinerante es el siguiente. Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús quedó admirado de él y volviéndose dijo a la muchedumbre que le seguía: les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Jesús se lleva la mejor y mayor sorpresa de su vida al ser sorprendido positivamente por la confianza del centurión romano. Y no esconde su admiración ante la magnitud de la fe. Conste que no le vio ni le oyó personalmente. Jesús admirado afirmó que ni en Israel encontró una fe tan grande, que en Israel no vio a nadie como este ciudadano romano que tuviera una fe extraordinaria. Muy bien, el militar romano es escuchado, respetado, atendido, admirado y aplaudido. Sin embargo, Jesús abusa verbalmente de los escribas y fariseos al tratarles como la escoria del clan sacerdotal, como seres humanos de la peor especie. La conducta bastante notoria de Jesús de estimar al romano y despreciar al judío es una evidencia irrefutable de que Jesús no es un ciudadano israelita ni judaíta, sino un agente de Roma. Observemos ahora a Jesús en un tercer escenario. Mateo 27 del 20 al 23 dice: pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Respondieron: a Barrabás. Les dice Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado el Cristo? Dicen todos: sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: sea crucificado. Este es el relato del juicio relámpago de Jesús el Galileo, un relato teológico en el que el pueblo judío al unísono pide su cabeza, en el que a una sola voz gritan pidiendo que sea crucificado. Los sumos sacerdotes y los ancianos instruyeron previamente a la gente para que pidiesen la ejecución de quien tanto les criticaba, acusaba y deseaba su ocaso. El pueblo acató la instrucción de sus líderes religiosos y sumaron su voz para presionar a Pilato. El procurador romano, por su parte, no ve ninguna culpa en el acusado y ante su inocencia insiste una y otra vez al pueblo enardecido, una turba sedienta de venganza. Debo aclarar que esta costumbre no existía en la ley romana, ni siquiera una excepción en el estado de Judea. Cuando un subversivo era capturado, no se preguntaba qué hacer con él, porque ya estaba estipulado su pronta ejecución. Mateo capítulo 27, versículos 24 al 25 dice que entonces Pilato,
viendo que nada adelantaba, sino más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, ustedes verán. Y todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El procurador romano dicta sentencia: Jesús es inocente. Pero ese veredicto no agradaba a los sacerdotes asesinos de profetas. Entonces Pilato, en un gesto simbólico de lavarse las manos, se declara libre de la condena del inocente y transfiere la responsabilidad al pueblo. El pueblo, por su parte, asumió toda la responsabilidad de la ejecución de Jesús. Incluso aceptó la consecuencia de la decisión en la vida de las futuras generaciones. Muy bien, en este relato, Jesús es declarado justo por el funcionario romano. Jesús aquí es protegido por la autoridad romana, un hecho previsible porque Jesús nunca atacó ni desafió al poder romano en los evangelios canónicos. Sin embargo, el pueblo judío pidió públicamente que el Hijo de Dios sea ejecutado. Por ese acto, la nación judía es acusada del delito de deicidio por haber sido el mandante del asesinato del Hijo de Dios. Finalmente, y para no cansarle, observemos a Jesús en un cuarto y último escenario. Marcos 15 del 37 al 39. Dice allí: pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En esta narrativa teológica encontramos a un centurión romano delante del sedicioso ejecutado, algo improbable, porque son los soldados los encargados de ejecutar y verificar la muerte del crucificado. De cualquier manera, lo más importante es que un militar de alto rango, un centurión romano, es el primero en declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es muy significativo en esta serie de estudios, porque para los romanos Jesús es el Hijo de Dios, mientras que para los judíos Jesús es un blasfemo digno de muerte. Mateo 27:54 dice: por su parte, el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Los que acompañaban al centurión romano, con los efectos especiales de un terremoto producido por el autor del Evangelio, hicieron la misma confesión que su comandante, que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. En Lucas 23 del 47 al 48 dice: al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Lucas relata que el centurión romano glorificaba a Dios convencido de que Jesús fue un hombre justo, y la gente que observó la ejecución regresó convencida de ser culpables de la muerte del Hijo de Dios, porque se daban golpes de pecho, una antigua costumbre de profundo pesar que busca hacer desaparecer la culpa. Esta práctica es mencionada en Isaías capítulo 32, versículo 12. Dice allí: golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Muy bien, Jesús es proclamado Hijo de Dios por un militar romano de alto rango y también es confesado por los soldados presentes en la ejecución. El centurión romano confesó convencido de que Jesús el Galileo fue un hombre justo, crucificado por su propio pueblo de manera cruel e injusta. Por tanto, Jesús se corresponde con un romano, basado en la pronta aceptación romana de su divinidad, mientras que el pueblo judío rechazó su mensaje, le acusó falsamente y le mandó ejecutar brutalmente. Concluyo la exposición con el consejo del novelista polaco Joseph Conrad. Juzga a un hombre,
tanto por sus amigos como por sus enemigos. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.